nuevamente aquí en vivo, de la A a la Z, para conversar de los temas de la ciudad, para conocer también de alguna manera nuestros protagonistas cotidianos, aquellos que en esta trama tan rica en matices que tiene nuestra sociedad, van haciendo cosas en sus distintos ámbitos. Pero hoy queríamos comenzar con un tema que nos importa a todos, sin lugar a dudas, y que tiene que ver con las contribuciones. El tema de las tasas, el tema de la tasa por servicios, el tema de la famosa TIC, la tasa por inspección, seguridad e higiene, y los ajustes, sinceramientos, no sé cómo los llamaremos, que necesariamente van a llegar en estos días. Se comienza a discutir y tenemos con nosotros, le agradecemos muchísimo la presencia, tenemos con nosotros la visita del secretario de Hacienda, contador Ariel Gómez. ¿Qué tal, Ariel? Bienvenido. Buenas noches, muy buenas Pancho, noches. ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y sobre todo para poder contarle un poco a la gente, a los vecinos, a los televidentes, cuál es esta propuesta, qué alcance tiene, cuáles son las razones, ¿no? Porque nos dicen, aumentamos las tasas y bueno, ya todos empezamos a temblar, claro, en alerta, claro. Sí, bueno, en realidad en parte es un sinceramiento, es lo que todos los años se viene haciendo cuando se presenta el paquete fiscal, Claro. que es el ajuste a través de la inflación que hubo en el año anterior y ajustar las tasas en base a eso. Las características que tiene este año es que hay una rezonificación en cuanto a la tasa de servicio retribuido y a la TIC, a la famosa TIC. Claro, bueno, en esto hay muchos pormenores, digamos, que seguramente escaparán a este análisis que hagamos, pero en principio esto de la rezonificación implica de alguna manera acentuar en alguna zona y quizá aplicar un aumento más bajo o mantener algunas otras, ¿no? Exactamente. Lo que se trató de hacer es aplicar lo que es el principio de progresividad, que es que aquellos que reciben más cantidad de servicios o aquellos que tienen mayor capacidad contributiva, como en el caso de la TIC, sean los que el incremento impacte en porcentaje mayor. Claro. Y aquellas zonas que no sucede esto tengan el menor impacto. Esto, Ariel, alcanza un promedio del 40%. Exactamente, el promedio es del 40%. Esto quiere decir que va a haber algunas zonas con más del 40%. Claro, ¿no? ¿por qué decimos que el promedio es 40? Porque aquellas zonas que tengan la rezonificación, es decir, que pasen de zona 2 a zona 0 o de zona 2 a zona 1, bueno, el incremento de la tasa va a ser mayor, ¿no? De por sí son zonas que quizás para llevarlos a la realidad económica de la ciudad, son zonas que quedaron en zona 2 cuando Bariloche todavía no tenía la actividad comercial tan desarrollada o urbanísticamente esas zonas no tenían tantas construcciones, ¿no? ¿Qué es zona 2? Zona 2 vendrían a ser barrios de los kilómetros y también la zona este de la ciudad. No es que toda esa parte va a pasar a zona 0, ¿no? Eso no. La gran mayoría queda en zona 2, pero hay sectores, como es la avenida Bustillo, como es la avenida Pioneros, como son algunos barrios puntuales que pasarían a zona 1 o a zona 0. ¿Cuál es en este promedio el incremento más alto, digamos, y el más bajo que se piensa Sí, el aplicar? el incremento más alto que nosotros estuvimos viendo, pero tampoco lo tomen a rajatabla porque quizás es menos, Claro. y hay que ver cada caso puntual, Hay ¿no? hilar fino todavía. Exacto. Y tampoco quiero que la gente empiece a pensar Claro. que eso es para todo. Definitivo. El más alto estamos aproximadamente en el 80%. Y estamos en un 10%, 5% los más bajos. Entonces, eso la verdad que se aplicó con un principio de progresividad que fue
exhaustivamente analizado para que aquellos sectores de la población que por supuesto, el pago de estas tasas hace resentir su bolsillo, su capacidad de consumo, lo sea en la menor medida posible. Claro, claro. Bueno, hablamos aquí de la tasa de servicios en estos incrementos. No, y la rezonificación. Sí, la TIJ en realidad lo único que cambia es la forma de presentación. Porque tiene una fórmula polinómica. Tiene una fórmula polinómica y esa fórmula se mantiene. Se mantiene. Lo que cambia es la zonificación también, y algunas zonificaciones y el tema de la presentación. Hasta ahora la TIJ se presentaba con una declaración jurada que se presentaba cada dos meses, porque se hacía cada 2 veces al año, porque se hacía en forma semestral, y después se pagaba mensualmente lo que ese semestre daba como promedio. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Eso nos estaba haciendo que nosotros recaudemos por la facturación de hace 6 meses atrás. Por lo tanto... Llegaban tarde a cobrar, digamos. Claro, en periodos inflacionarios y en un contexto económico todavía incierto para el 2016, nosotros queríamos asegurarnos de que la tasa se vaya ajustando automáticamente con la inflación. Por lo tanto, ahora se pasa a presentar la declaración jurada por el último mes vencido, con la misma polinómica. Correcto. Esto es entendible, además creo que va a haber un cambio en cuanto al pago, que de bimestral va a pasar exactamente. a mensual, ¿no? Eso es para la tasa de servicio retribuido, porque por un lado el contribuyente se le va a hacer, digamos, menos... el impacto financiero va a ser menor si se divide la tasa en 12 meses que hacerlo bimestral con el incremento, ¿no? Para que tampoco sea un impacto hacia el contribuyente que bimestralmente tenga que digamos, erogar esa cantidad de dinero. Al hacerlo mensualmente, el impacto también es menor. Además, hoy escuché que para el propio municipio, es mejor porque financieramente también nos vamos haciendo mensualmente de los recursos, como te decía anteriormente, por esta coyuntura que no sabemos en el 2016, digamos, cómo va a estar el tema inflacionario. Todavía, ¿no? Todavía es incierto. Claro. Entonces, tratamos de también generar medidas que nos den una cierta previsibilidad en los recursos. Bien, esto se hace todos los años prácticamente. Esto se hace todos los años. El paquete fiscal se presenta todos los años. Este año tiene esta característica de estas modificaciones, pero se presenta todos los años. Claro. ¿Alcanza a otros tributos, por ejemplo, el componente B del ProTour? No está contemplado incremento en el componente B. No. Eso seguiría igual. Como hasta ahora. Como hasta ahora. ¿Cuánto representa para el municipio la tasa de servicio más la tasa de seguridad y higiene, digamos, para tomar un parámetro con el presupuesto, ¿no? Sí, entre presupuesto anual. Los 2 pilares principales de recaudación que tiene la municipalidad son estas 2 tasas, la tasa de servicio retribuido y la TIJ. Ambas tasas representan casi el 60% de la recaudación propia municipal. El resto son todas tasas, derechos menores, que bueno, que también hay que generar su fiscalización para ¿Va a haber cambios más ahí, multas? Sí, hay una actualización también por el tema inflacionario, ¿no? Se le aplica un porcentaje directo, que va a estar en el promedio del 30%. 30%, que fue más o menos. Que fue más o menos la inflación de 2015. Exactamente. En esto de ese 60% que representa, ¿cuál es el nivel de cumplimiento? Mira, el nivel de cumplimiento, Pancho, en este momento es del 60%, ronda el 60%, en cuanto a la tasa de servicio retribuido. En cuanto a la TIJ es un poco mayor el nivel de cumplimiento. De igual forma, habíamos llegado... ¿Hay entrecruzamiento de datos? Sí. Con el tema TIJ hay Aclaremos bases. que esa tasa está relacionada con lo comercial. Está relacionada con lo comercial. Porque por ahí alguna gente lo desconoce, con su movimiento, con las características del negocio, y entonces se paga proporcionalmente a eso. Y como está basada en una declaración, bueno, esos datos también se entrecruzan para verificar que coincidan con la
digamos, la polinómica de cálculo tiene varias, Claro. toma en consideración muchas cosas. Toma en consideración la facturación, toma en consideración ese nivel de facturación dentro de qué rango de la tabla CEPYME entra, toma en consideración la zona que está ubicado el comercio, el rubro del comercio y la cantidad de empleados que tiene, porque tiene también Claro. un descuento cuanto más empleados tiene. Como un incentivo. Como un incentivo, Ajá. exactamente. Bueno. Sí. También las alícuotas de aquellas actividades productivas tienen alícuotas más bajas que las que son de reventa. Entonces, la verdad que tiene una composición heterogénea, pero que genera una progresividad muy importante para su aplicación. Claro, ¿no? claro. Y son recursos vitales para el municipio, ¿no? Porque la idea es llegar a lo que se había logrado en el año 2013, que fue el 71-72% del cumplimiento. Ojalá bueno, podamos ¿estabas llegar. vos en Hacienda en ese momento? Sí, ¿no? sí, estaba. Ya tuviste una experiencia. Ya tuve una experiencia previa, que, bueno, a juicio de mucha gente, por lo menos por lo que hemos escuchado, ha sido muy, muy positiva, ¿no? Bueno, por razones que ahora no vamos a tratar, pero seguramente razones personales, diste un paso al costado, pero te siguió picando el bichito de trabajar por la comunidad, ¿no? Es decir, de hacer tu aporte, digámoslo en otros términos, técnico para poder lograr una administración eficiente que dé respuesta a todos los problemas de la sociedad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pancho. La verdad que sí, que la idea fue esa. He escuchado muy buenos comentarios, por eso lo digo. Bueno, gracias. La idea fue esa, solamente aportar técnicamente dentro de lo que se puede, porque el objetivo real de todo esto es lograr el equilibrio financiero, ¿no? Y que el municipio deje de ser ese continuo, digamos, yo le puse este nombre, carro de ruedas cuadradas, ¿no? Ajá, carro de ruedas cuadradas. Exacto, donde uno empuja y parece que avanza y ¡plac! se vuelve a quedar. Entonces la idea es darle ese dinamismo, que creo que es la idea de nuestro intendente actual, de Gustavo, es aplicarle ese dinamismo, empezar a limar esos ángulos. Claro, a redondear. Exacto, a redondear la cosa para que empiece a funcionar, ¿no? Claro. La verdad que nos merecemos. ¿Es viable? ¿Es posible? Siempre que se tenga ganas, las cosas son viables. El tema es tener las ganas, la creatividad, las energías para poder llevarlo adelante, ¿no? Claro, esto, bueno, hablamos de los ingresos y también hay que hablar de los egresos, ¿no? Cuando hablamos de poner las cuentas en orden, por ahí el reflejo histórico de los trabajadores, es decir, se viene un recorte, un ajuste, ¿no? No pasa por ahí. Sí, vamos a tener políticas de gasto muy austeras, vamos a negociar muchísimo con el tema proveedores los precios, vamos a volver a abrir el abanico de proveedores para que haya mayor oferta de precio y eso haga que uno le pueda comprar al mejor. Claro. Vamos a volver a tratar de generar confianza pagándole a los proveedores cuando corresponde. Hay una deuda importante. Hay una deuda muy importante, que ronda la deuda exigible en 282 millones de pesos. ¿Cómo se sale de eso? La verdad, a través de una ingeniería financiera que nos vaya logrando poder recaudar más y ser eficientes en el gasto, ¿no? Cuando combinamos esas dos variables, las cosas se van logrando. Y si se hace con responsabilidad, con seriedad y con honestidad, las cosas yo creo que llegan a buen término. El tema de la emergencia económica, por lo que nos hemos informado, escuchando a una y otra parte y leyendo también un poco el propio texto de la ordenanza, hace hincapié en algunas cosas que de algún modo están previstas en la facultad del intendente para ajustar el dispendio, digamos, o tratar de poner en caja ciertas cosas que por ahí los propios funcionarios se van relajando un poco y gastan más de lo que se puede, ¿no? Pero es importante que figure en la ordenanza de emergencia económica. Es importante porque es una herramienta para que también la comunidad vea lo que es, cuál es el objetivo. Son señales. Son señales, pero que no queden solamente en señales, sino son acciones que se van a tomar con respecto a esas cuestiones, ¿no? Y en cuanto a los trabajadores que generó, bueno, ya vamos a hablar de esto que generó tanto repudio, los hechos de violencia, pero más que los hechos de violencia, en el nudo de la discusión,
el tema de ese temor de los empleados, obreros y empleados municipales, de que les pueda llegar un recorte importante. No, yo a los empleados municipales les quiero transmitir que se queden absolutamente tranquilos, que no va a haber digamos, ningún tipo de recorte en sus sueldos o en sus derechos laborales. Lo que les pido es el acompañamiento que lo estoy teniendo en mi secretaría, el acompañamiento para que entre todos saquemos a Bariloche adelante y tengamos la ciudad que realmente nos merecemos, ¿no? Bueno, ya se nos termina el tiempo, pero quería remarcar este punto que me pareció muy interesante, creo que hoy lo dijo el jefe de gabinete, Pablo Chamatrópulos, de esta cuenta que es novedosa y que me parece que los ciudadanos también tenemos que conocer y fijar y tener en cuenta cuando analizamos nuestra realidad, ¿no? Que es, si todos contribuyéramos, todos los ciudadanos de Bariloche, hoy estaríamos aportando 87 centavos por día y por persona para sostener el municipio, ¿no? Exactamente. Si solamente pagaran los contribuyentes, es decir, aquellos que están considerados contribuyentes, que no son todos, ni los niños, estaríamos en 2 pesos. Ahora nos iríamos a unos 2.40 promedio o 2.80 quizás, ¿no? Sí, pero no saldríamos de eso tampoco. Que es una referencia relativamente accesible, ¿no? Sí, tal cual, no, que la población se quede tranquila, que no es algo, digamos, que se viene un impuestazo y nada por el estilo. ¿Blanqueo va a haber? ¿Blanqueo en qué sentido? Blanqueo, por ejemplo, como se hace habitualmente en enero o en febrero, decir, bueno, los que adeuden tasas pueden acogerse a una moratoria, más que blanqueo, moratoria. En realidad no creo moratoria, pero sí va a haber algún tipo de plan de pago. Porque es mucho lo que con los intereses correspondientes, sí, hay deuda para cobrar, hay acreencias. Eso sí, el municipio la verdad lo que quiere es impartir equidad también, porque es injusto que aquellos que paguen terminen manteniendo el servicio de los que no aportan. Por lo tanto, lo que sí le garantizamos es que va a haber una fiscalización, ya tenemos un proyecto de fiscalización fuerte, muy importante, como para generar esta equidad también dentro de la ciudadanía. Sí. ¿No? Hoy una oyente, una señora nos decía, bueno, yo hago el esfuerzo, pago mis tasas siempre, y no me gusta cuando hacen una moratoria y les descuentan un porcentaje alto, entonces a mí me hubiese convenido no pagar y esperar que hagan la moratoria, ¿no? No, lo que tenemos pensado también es hacer reuniones con los presidentes de juntas vecinales, porque hoy día podemos tener acceso a los datos de por barrio, cuánto es el cumplimiento, el porcentaje de cumplimiento e incumplimiento que tiene, así que la idea es un poco ir teniendo este tipo de reuniones para a veces cuando está la demanda, digamos, de los servicios y todo, decir también, bueno, esta problemática. Tiene que ver también con la prestación de los servicios. Nos tenemos que involucrar todos. Claro, ¿no? Y con el diálogo con los contribuyentes. Para que puedan preguntar, para que puedan encontrar las respuestas. La Secretaría de Hacienda es una secretaría de puertas abiertas. Así que cualquiera que quiera venir a plantear, a conocer, a plantear un inconveniente, puede hacerlo tranquilamente. Así funcionamos. Bueno, muy bien, Ariel. Se nos voló el tiempo. Pasó rapidísimo. Pasa rapidísimo. Nos gustaría seguir con otros puntos, pero la verdad es que ya tenemos un panorama de qué es lo que significa esto, que ahora lo va a tratar. Ya ingresó. Ingresó en el día de ayer al Consejo Liberal. Se va a derivar seguramente a comisiones. Va a haber una audiencia pública el 4 de enero. Así que, bueno, y ahí nomás. Ahí estaremos para dar todas las explicaciones que hagan falta. Bueno, Ariel Gómez, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Bariloche, que gentilmente nos ha acompañado esta noche para empezar a despejar esas dudas y todos conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de los asuntos del municipio.